¿Cómo están mis hermanos? Saludos. Este día que Dios nos permite estar en su presencia, compartir la palabra de Dios. Hermanos, pues la idea de estos videos, de compartir la palabra de Dios, es precisamente estar motivados y animados para seguir adelante, confiar en nuestro Dios, ser direccionados por Él, mis hermanos. Necesitamos su palabra, necesitamos su dirección y todo, mis amados hermanos, esperando en el Señor. Todo al tiempo del Señor, esperando en Él, con mucha paciencia, sin dejar de trabajar, pero esperando siempre con la guía y las indicaciones de que el Señor quiere, como nosotros precisamente hagamos su obra. Le agradecemos al Señor por su palabra, le agradecemos a nuestro Dios por su bondad, por permitirnos vivir un día más, mis hermanos, por permitirnos conocerle, por permitirnos adorarle, exaltar su nombre, porque Él es el único digno, mis amados, de suprema alabanza, de adoración, de exaltación. Quiero compartir con ustedes, mis hermanos, el Salmo 4. El Salmo 4. Primeramente le agradecemos a Dios por su palabra, porque por su palabra es que nosotros podemos estar llenos de esperanza, y por su palabra hemos sido lavados y limpiados. Salmo 4, mis hermanos. Dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamaré. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Gracias, Señor, por tu palabra. Te adoramos, te alabamos, mi Dios, por ser tan maravilloso con nosotros, Señor, por ser tan grande, tan misericordioso, que tienes paciencia de nosotros, Señor, de todo lo malo que tenemos en nuestro interior, de nuestras actitudes, Señor. Perdonas nuestras maldades, Señor. Gracias por la paciencia que nos tienes, mi Dios. Gracias, Señor, por educarnos, por enseñarnos, por hacernos nacer de nuevo en tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu palabra, Señor. Ahorita en este momento, Padre, te pedimos que nos dirijas por medio de ella, que nos instruyas y que podamos, Señor, conocerte cada día más y vivir para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Salmo 4, mis hermanos. El título de este mensaje dice de la siguiente manera: oración vespertina de confianza en Dios. Oración vespertina de confianza en Dios. Es un salmo de David, mis hermanos. Es una oración que se hizo en las horas antes de dormir. Por eso dice vespertina. Como hay otra oración, la del Salmo 3, que fue matutina, que fue al amanecer. Nosotros nos levantamos y le agradecemos al Señor por permitirnos vivir un día más, por permitirnos levantarnos, por permitirnos levantarnos y poderle buscar, tener otra vez la oportunidad de salir a algún trabajo, a lo que hacemos, hablar, tener salud y tantas cosas, mis hermanos. Pero también es necesario, mis hermanos, que al acostarnos
También es necesario, mis hermanos, que al anochecer, cuando finaliza el día, no estemos con una actitud diferente a la que tuvimos en la mañana, porque muchas veces nos levantamos motivados, animados, llenos de fuerza. Le agradecemos a Dios, levantamos nuestras manos en adoración, pero en el transcurso del día, mis amados, empiezan a suceder cosas durante el día que empiezan a apagarnos o empiezan a debilitarnos o empiezan a afectar lo que ya habíamos hecho en la mañana. Y cuando llegamos a las horas de la noche, todo el estrés del día nos hacen olvidarnos de que tenemos un Dios que, a pesar de todo lo que podamos vivir durante el día, Él sigue con nosotros. Él sigue cuidándonos, Él sigue ayudándonos, Él sigue poniendo su mirada sobre nosotros. Recordemos, mis hermanos, que los ojos del Señor están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos, y no solamente en las horas de la mañana, sino en el mediodía, al atardecer y al anochecer. Nuestra actitud a la hora de acostarnos, mis amados, debe ser una actitud de confianza en nuestro Dios, que a pesar que de pronto no hayamos tenido el mejor de nuestros días, al acostarnos podamos decirle: Señor, gracias porque tú estuviste conmigo, porque confío en ti de que tú eres quien me sustenta, que confío en ti que tú eres el que me ayuda, el que me anima para poderme acostar confiado, Señor. Poder terminar nuestro día en una oración, orándole al Señor, agradeciéndole a Dios y declarando nuestra confianza en Él, a pesar de lo que podamos haber vivido durante el día, mis hermanos. Es muy importante tener, mis amados, la constancia en nuestra actitud, la constancia en nuestra fe, la constancia, mis hermanos, de la confianza en nuestro Dios, ser perseverantes en todo momento. No dejemos que las aparentes circunstancias apabullen la confianza que tenemos en nuestro Dios. Recordemos que muchas veces las cosas suceden porque Dios las permite, y muchas veces es probando nuestra fe, a ver si genuinamente seguimos levantando nuestras manos, seguimos adorándole, seguimos confiando en Él. Esta es una oración vespertina de confianza en Dios, de confiar, de estar fiado, de que nuestro corazón esté entregado en una seguridad y en un reposo en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, en lo que Dios nos ha hablado, en lo que Dios nos ha dejado a nosotros como promesas, que Él cumplirá su protección, su cuidado, todo lo que nos ha dicho, que estaría a nuestro alrededor cuidándonos, que nos salvaría, que nos libra de angustia, que nos libra de temor. Conocer a nuestro Dios, de que Dios es un Dios grande y maravilloso y que hace prodigios y señales. Recordar y hacer memoria de esas cosas, mis hermanos, durante el día, en la mañana y al anochecer, durante todos nuestros días, nos hace que nuestro corazón esté totalmente afirmado y anclado y asegurado en lo que es nuestro Dios, en el Dios que tenemos. Eso es una actitud, un corazón, una conducta totalmente confiada en nuestro Dios, mis hermanos, en el Dios que tenemos. Recordemos que David era parte del pueblo de Israel, un pueblo que había sido liberado de la esclavitud de Egipto. Y para él, mis hermanos, para él recordar estas grandes hazañas de nuestro Dios, no olvidarlas, y no solamente esas, sino también todo lo que había hecho con él mismo, venciendo a Goliat y tantas cosas que el Señor había hecho con él y con su pueblo, con Israel. Para él esto era suficiente para permanecer confiado en el Dios que sabía y conocía cómo era, que era un Dios poderoso, que es un Dios en el cual es confiable, que es un Dios misericordioso, que es un Dios que es justo, que es justicia y que todo lo puede hacer, que libra, que escucha el clamor, que rescata de lo más vil y menospreciado, de la peor esclavitud que pueda haber, como lo está el pueblo de Israel. Todas estas cosas, mis amados hermanos, crearon en David un corazón totalmente confiado, independientemente
de cualquier cosa lo que pudiera estar viviendo. Y por eso nosotros podemos ver en los salmos, mis hermanos, esas palabras, esos cánticos tan hermosos de confianza en el Señor, que aunque no se niega que cuando nosotros vemos los salmos, mis hermanos, y los leemos, vemos que hay toda clase de emociones, sentimientos, actitudes, conductas, momentos que vivió David. Pero en todos los momentos, mis hermanos, él tuvo confianza, fe. Él lloró, experimentó soledad, experimentó persecución, experimentó angustia, experimentó desespero, pero experimentó alegría también. Y en todos esos momentos siempre tenía presente al Padre, al Dios Todopoderoso, al Dios de Israel. Por eso es que, mis hermanos, nosotros debemos tomar estas actitudes, estas conductas que también tuvo el rey David. Una actitud totalmente confiada en Dios. Y aunque muchas veces le falló, siempre supo que Dios es un Dios que también perdona, que podía acercarse a él y el Señor lo libraría, lo limpiaría, como lo dice en el Salmo 51. Un corazón totalmente entregado al Señor y confiado en Él, confiado en su poder y confiado de que Dios es un Dios perdonador y que sí, ciertamente hace justicia, pero que es restaurador, mis hermanos. Dice el versículo 1, respóndeme cuando clamo, porque David buscaba a Dios en clamor y en oración. Y uno de los anhelos del rey David era que el Señor respondiera a sus oraciones y a su clamor. Una expresión de la confianza en nuestro Dios, mis hermanos, es precisamente clamarle a Dios y esperar que Dios responda en todo momento. Esperar que Dios responda en su momento y en su tiempo es una expresión de confianza, mis hermanos, que nos hace mantenernos firmes en los peores momentos, porque en todo momento esperamos que la respuesta o la solución a lo que tenemos venga de Dios, no de nosotros mismos, sino una respuesta de nuestro Dios, como consecuencia de que de haberle clamado a nuestro Dios, de haber depositado en Dios por medio de la oración nuestra confianza y nuestra dependencia en Él. Por eso David decía, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Dios de mi justicia. La justicia del rey David no estaba en sus propios razonamientos, no estaba en sus propios métodos de justicia, no estaba en sus propias búsquedas de justicia, sino en la justicia que viene de Dios. Nosotros clamamos a nuestro Dios para que la justicia de Dios venga sobre nuestra vida. No tomamos parte en buscar nuestras propias soluciones, aunque sí ciertamente nos esforzamos porque las cosas mejoren, pero no en nuestra propia sabiduría o en nuestra propia prudencia, sino en la del Señor. Por eso nosotros clamamos y oramos a Él esperando que su justicia obre en nuestra vida. Señor, líbrame de esta persona, líbrame, Señor, de esta necesidad, líbrame de este padecimiento. Y esperamos que el Señor sea justo y que nos dé lo que es justo para Él darnos para precisamente salir de la situación en la que estamos. Todo esto es, mis amados, por medio de la oración, de la declaración de confianza en Él, con nuestra boca. Respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia. Depositaba toda su seguridad, depositaba toda su justicia en la justicia de Dios. Dice, cuando estaba en angustia, porque padeció angustia, mis hermanos, como todos nosotros vivimos en algún momento en angustia, dice la palabra de Dios, tú me hiciste ensanchar, crecer, sentirme mucho más confiado en ti. Tú fuiste el que me diste espacio para seguir confiando en ti. Cuando estaba en medio de mi angustia, una angustia viene a causa de una circunstancia difícil, pero en medio de la circunstancia difícil, mis hermanos, es ahí donde Dios
nos hace ensanchar en nuestro corazón, en fe, en confianza, en fuerza, en fortaleza, en ánimo, en vigor, en dependencia de Él, en seguridad, en paz. Eso es ensanchar, eso es lo que Dios hace en nuestra vida cuando en medio de nuestra angustia lo buscamos a Él, clamamos a Él y esperamos la respuesta de Dios en la justicia de Dios, no en la nuestra, porque a veces queremos queremos que sean las cosas conforme a lo que queremos nosotros y no en lo que quiere Dios. Dice: ten misericordia de mí y oye mi oración. Muy necesaria, mis hermanos, la misericordia de Dios en nuestra vida y clamarle a Dios que tenga misericordia de nosotros, que en medio de nuestra miseria, y en el contexto aquí hablando, la miseria que él vivía era su angustia, un momento de donde de pronto él no sabía qué hacer, clamaba a Dios por su misericordia, que Dios tuviera compasión de la miseria que él estaba viviendo o de la circunstancia difícil que estuviera viviendo y que producía una angustia en él. Asimismo, nosotros, mis hermanos, debemos esperar en la misericordia de Dios, que Él vea lo que estamos viviendo cuando clamamos a Él, contarle todo lo que estamos pasando y esperar que Él tenga compasión de nosotros y oiga nuestra oración. Por eso es importante orar, mis hermanos, y exponerle a Dios todas las cosas que vivimos. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y acción de gracia, dice la palabra de Dios. En el versículo 2 dice: hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Se hace una pregunta aquí el rey David. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Cambian la honra de Dios, el respeto hacia Dios por infamia, hermano. Cambian a Dios o aman más la vanidad que buscar al Señor. Todo lo vano, todo lo que no perdura, todo lo que no se mantiene, todo lo que pasará, todo lo que no vale. Aman más eso que amar a Dios. Buscan más la mentira, dice David. Estar engañando, estar traicionando, ser desleales. Eso es lo que muchos de nosotros hacemos en algunos momentos, o hacen muchos de los que no creen en Dios. Cambian la honra cuando vuelven la honra en infamia. Aman la vanidad y buscan la mentira. Son actitudes que los hombres tienen por lo general, que todos tenemos. Dice el versículo 3: sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Se hace un contraste de las actitudes anteriores de los hombres que vuelven la honra en infamia, aman la vanidad y buscan la mentira. Y después hace un contraste diciendo que Dios escoge al piadoso para sí. Una persona piadosa es la que no hace lo anteriormente dicho por él, que es amar la vanidad, buscar la mentira, estar en constante deslealtad, en constante traición, palabras deshonestas. Ya no buscan la honra, sino que buscan la infamia. Están constantemente buscando cómo dañar la fama, o no la fama, sino más bien la dignidad de una persona, ultrajándolo, maltratándolo con sus palabras. Mientras que el piadoso no hace esto. El piadoso hace todo lo contrario, mis hermanos. El piadoso lo que hace es hablar bien de las personas, bendecirlas aunque lo maldigan, como dice el Señor Jesús. Nunca guarda rencor en su corazón. No ama la vanidad, lo que es vano, lo que no tiene sentido, lo mundano, lo terrenal, lo temporal, lo que pasará. Tampoco busca la mentira, sino que busca siempre la verdad. Y ese es el hombre que Dios está buscando. Jehová escoge al piadoso para sí. Y dice: Jehová oirá cuando yo a él clamare. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Y es bastante arriesgado de parte del rey David, mis hermanos, decir esto,
que Jehová oirá cuando clamare, porque él sabía, o él se esforzaba, buscaba constantemente ser piadoso delante de Dios. Entonces, por eso, mis hermanos, él tenía una confianza de que el Señor podría oír su clamor cuando lo buscaba, cuando a él clamaba, porque su corazón estaba inclinado hacia ser piadoso y no estaba inclinado hacia buscar la mentira, amar la vanidad, ni dañar la imagen o la dignidad o la reputación de una persona. Lo que sí hacen los hombres que no buscan a Dios. En todo momento buscan dañar la imagen de alguien, la reputación, buscan constantemente lo que no vale, la vanidad, buscan constantemente, mis hermanos, la mentira, el engaño, la deslealtad. Y en el versículo 4 dice: temblad y no pequéis. Dos cosas bastante importantes, o dos ordenanzas bastante importantes: temblad y no pequéis. ¿Temblad delante de quién? Temblad delante de Dios, viendo que Dios todo lo ve. Dios ve cuando hablamos mal de alguien, cuando buscamos dañar la reputación de alguien. Dios conoce el corazón cuando estamos buscando deslealtad, cuando decimos una mentira. Dios conoce cuando nuestro corazón está solamente buscando lo vano y no buscándolo a Él. Dios conoce eso, mis hermanos. Por eso nosotros debemos temblar delante de Él, sabiendo que Dios todo lo conoce y todo lo ve. Y si sabemos y tenemos presente, mis hermanos, que Dios todo lo ve, que todo lo conoce, pues esto nos conlleva a tener una actitud de no pecar. ¿Qué es pecado? Pecado es transgredir el orden de Dios. Si sabemos que Dios nos ve en todo lugar y en todo momento, pues vamos a procurar no fallarle, no transgredir lo que a Él le agrada, lo que para Él es orden. Nosotros no vamos a hacer lo contrario. Si para Él algo es malo, nosotros no lo vamos a llamar bueno. Si para Él algo es bueno, nosotros no lo vamos a llamar malo, porque sabemos que Dios nos ve, que Dios escudriña nuestro corazón y que está en todo lugar, mis hermanos. Entonces debemos temblar y no pecar, ni con la palabra, ni con los pensamientos, mis hermanos, aunque ciertamente hay una lucha. Pero la idea es, mis hermanos, buscar constantemente guardar nuestra mente y nuestro corazón y pedirle perdón a nuestro Dios, acercarnos a Él arrepentidos si alguno hubiere pecado. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. ¿Por qué dice esto, mis hermanos? Porque resulta que esta es una oración de confianza en las horas antes de acostarse, antes de dormir, o en las horas de la noche. David meditaba en su corazón estando en su cama y callaba. Meditaba en todo lo que había pasado en el día, pedía perdón a Dios, temblaba y como dice: temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Qué importante, mis amados hermanos, es terminar el día meditando, pensando si hicimos algo malo durante el día y pedirle perdón a nuestro Dios. Callar delante de Él cuando estemos en oración, no solamente hablar, sino esperar también oír su voz. Meditar en nuestro corazón en todo lo que pudimos haber hecho en el día, si buscamos la vanidad, si hablamos mentira, si con nuestra boca de pronto buscamos dañar la reputación de alguien, si buscamos vivir para Dios genuinamente, porque Dios escoge al piadoso para sí. Es importante, mis hermanos, terminar el día correctamente, así como empezamos el día correctamente, delante de la presencia de nuestro Dios, y en muchas ocasiones callar delante de Él, y se ofrecen sacrificios de justicia y confía en Jehová. Sacrificios de justicia, hacer lo justo, mis hermanos. ¿Qué es lo justo? Primero pedirle perdón a Dios, ofrecerle eso a Dios, ofrecerle a nuestro Dios arrepentimiento, pero también decirle a Dios
o tener la voluntad de decirle a Dios el anhelo de cambiar, el anhelo de que Él nos transforme, ofrecerle esos sacrificios de justicia, decirle a Dios: Señor, yo quiero cambiar, me esforzaré por dejar una mala actitud, me esforzaré por dejar de decir mentiras, me esforzaré por dejar de señalar o juzgar por simplemente la apariencia de una persona, me esforzaré por dejar ciertas cosas que me quitan el tiempo a dedicarlo a ti o a hacer lo que es bueno delante de ti. Me esforzaré por ser piadoso porque tú escoges ser piadoso. Y aparte de eso, mis hermanos, confiar que Dios nos restaurará, confiar que Dios nos librará, confiar que Dios nos ayudará, ofrecer sacrificio de justicia y confiar en Jehová. Muchos son los que dicen, dice David, muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. ¿Quién nos muestra el bien? El Señor. Él es la luz de su rostro. Nosotros podemos ver a una persona, identificarla y conocer una persona o identificarla por los rasgos que tiene en su rostro. Cuando nosotros conocemos a Dios, esa es la luz que nosotros necesitamos, conocerlo a Él, conocer qué le gusta, qué no le gusta, conocer su voluntad, conocer cómo le gusta que hablemos, cómo qué no decir, cómo pensar, cómo actuar. Eso es lo que nosotros debemos buscar, la luz de su rostro. Porque muchos dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Como si no hubiera en el mundo, como si no existiera ese Dios que es el que de quien viene nuestro bien. Muchos ignoran que Dios es el que nos muestra el bien. ¿Quién nos mostrará el bien? Siendo David del pueblo de Israel, veía como muchos de los de su generación o los de su pueblo habían olvidado todo lo que el bien que Dios había hecho con ellos. Tanto que llegaron a decir: ¿quién nos mostrará el bien? Lo cual quiere decir, o es un resultado o es una revelación de cómo estaba la condición del pueblo de Israel, que se había olvidado de su Dios, que era Dios el que les mostraba el bien. Se habían olvidado del Dios que los guiaba, se habían olvidado del Dios que es la luz, que por conocer a su Dios es que podrían vivir en la luz precisamente y ser guiados hacia el bien. Dios es el que nos muestra el bien, mis hermanos, por eso debemos buscarlo a Él, conocerlo a Él, profundizar en Él, profundizar en su palabra, profundizar en qué piensa Dios, qué anhela Dios, qué le gusta a Dios, porque de Él viene el bien. Y no que lleguemos a decir: pero bueno, ¿y quién nos mostrará el bien? Pues ahí está Dios, ahí está la palabra, ahí está la Biblia que nos muestra el bien que Dios quiere, en el cual nosotros debemos vivir. Pero si nosotros nos olvidamos de Él y no lo buscamos, y empezamos a hacer lo contrario, a buscar lo vano, a hablar mentira, a empezar a murmurar, a chismear de las personas, a dañar las reputaciones, a juzgar sin justo juicio y tantas cosas que podemos llegar a hacer, mis hermanos, pues ahí es cuando nosotros nos endurecemos, nos olvidamos de nuestro Dios y nos olvidamos de que Él es el que nos muestra qué es lo bueno y qué es lo malo. En el versículo 7 dice: tú diste alegría a mi corazón. Tú diste alegría a mi corazón. Cuando terminamos el día, mis hermanos, qué bonito sería decir: tú diste alegría a mi corazón durante el transcurso del día. Cuando termino el día, que mi corazón rebose de alegría, sabiendo que de Él viene precisamente la alegría. Que nuestro corazón esté alegre, que nuestro corazón esté con gozo. ¿Por qué? Porque tenemos a nuestro Dios, que es quien nos muestra el camino, de quien es nuestra esperanza, de quien nos libra, que Él es el que escucha nuestras oraciones, que Él es el que escucha cuando nos arrepentimos, que Él es el que ve si tememos a Dios, si pecamos o no pecamos. De Él viene nuestra alegría, mis hermanos, cuando nos mantenemos firmes en su voluntad, cuando nos mantenemos confiados en Él al terminar nuestro día. Dice: tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano en su mosto. Muchos tienen tantas cosas, muchos tienen tantas posesiones, pero con un corazón sin alegría. Nosotros vemos como hay gente que
tiene millones y millones, posesiones, fama, poder, gloria, pero vemos que un día resulta y sale por las noticias que el fulano de tal se suicidó. Y uno dice, pero ¿cómo? Si tenía tantas cosas, tantas posesiones, ¿cómo puede llegar una persona a suicidarse teniendo todo eso? Que para el mundo la alegría y el gozo son las posesiones o los bienes materiales o lo que puedan obtener en este mundo. Pero su corazón está en soledad, está en angustia, está sin esperanza, está en desesperación, esclavo de sus pecados, esclavo de sus vicios, esclavo de sus temores. Y es por eso que Dios da mayor alegría a nuestro corazón, aunque ellos tengan muchísimo más. Pero cuando no se tiene a Dios, mis hermanos, cuando no se tiene la esperanza de que hay una vida eterna con Dios, de que hay una salvación con Dios, de que hay un rescate de nuestra maldad, de que hay una vida en abundancia con Cristo, de que hay una redención de nuestra naturaleza pecaminosa, de que hay una redención de nuestro cuerpo de corruptible a incorruptible, y que habrán cielos nuevos y tierra nueva donde ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Hermanos, aunque tengamos lo que tengamos, nuestro corazón siempre va a estar en incertidumbre, vacío y con falta de alegría, porque no hemos conocido la verdad de nuestra existencia, el propósito de nuestra existencia, la cual es ser rescatados y redimidos por la sangre de Jesucristo y vivir una vida eterna con Dios, porque resulta que hay otros que van a vivir una vida eterna en otro lugar donde no está Dios, destituidos totalmente de la gloria de Dios eternamente excluidos de la presencia de Dios, mis hermanos. Por eso es que Dios da mayor alegría a nuestro corazón, porque nosotros sabemos de dónde nos rescató Dios, cuál es el propósito de nuestra vida y cuál es la eternidad de nuestra existencia por medio de Dios. Eso llena de alegría nuestro corazón cada día, llena de esperanza, de gozo nuestro corazón y nos da fuerza para seguir y nos aclara y nos hace comprender las cosas aun cuando finalizamos cada día, cada noche, mis hermanos. Debemos entender eso. Tú diste alegría a mi corazón, o sea, Dios, mayor alegría que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Mayor que cualquier posesión. Y termina el Salmo diciendo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Él es nuestra confianza, mis hermanos. Él es quien nos hace descansar y que realmente hace que nuestro sueño sea grato. Dios los bendiga, mis amados hermanos, y que tengan todos un excelente día.